Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a nuestro programa de hoy, jueves 4 de abril, aquí en Política con Carreño. Yo había preparado una agenda con varios temas, amigos, pero hay uno que está ahí. Todo el mundo está hablando de él, un nuevo invento comunicacional, ¿no? Del gobierno, claro. El criterio TOA. Fíjense que de repente apareció Carolina Toá haciendo declaraciones respecto de los casos de formalización que ha habido, ¿no? Como el de Sergio Muñoz y otros que vendrán, como el de Jadwe y Yáñez, el general. Entonces, ella apareció diciendo que bueno, que era conveniente que aquellos que van a ser formalizados dejen sus cargos para que puedan dedicarse de lleno a su defensa y para que no se pierda la fe pública de las instituciones que ellos dirigen. Entonces, claro, apareció el criterio TOA. Y a mí me llamó mucho la atención esto del criterio TOA y de su relación con, con lo judicial. Y por eso escribí algunas cosas. Ustedes saben, yo escribo algunas cosas, a veces son tonteras, pero algunos apuntes, una reflexión acerca de este criterio TOA que ya Camila Vallejo lo hizo suyo, ¿no? La vez que sale a hablar ahora, desde hace 2 días, es para hablar del criterio TOA. Y andan por ahí los políticos también, los parlamentarios hablando del criterio TOA, algunos concordando con el criterio TOA, otros con ciertos cuestionamientos al famoso criterio TOA. Entonces yo digo, ¿qué es en realidad el llamado criterio TOA? ¿No? Este nuevo invento comunicacional del gobierno, claro. Entonces, ya lo dije, es otro invento comunicacional del gobierno cuyo propósito es manipular la realidad y convencer a la ciudadanía de la efectividad de su planteamiento y de la transparencia de su puesta en escena en temas de probidad. Claro, porque en el fondo de lo que se trata esto es de la transparencia, de la probidad, de quien está en el cargo público y que será formalizado. Entonces, sin duda que la cuestión trasciende con este criterio TOA, trasciende lo puramente político y el problema se sitúa entonces en la cuestión justicia. Y sí, y eso es, ¿no? Eso es en realidad el propósito, ese es el propósito. Convencer a la ciudadanía, a usted, a mí, de que este criterio es efectivo, que su planteamiento es legítimo, efectivo, y también que permite, ¿verdad?, la transparencia de esta puesta en escena, ¿no? En temas, como digo, que tienen que ver con la probidad,
con el desempeño ético del funcionario comprometido en esta formalización. Claro. Ahora, aparece, para hacer un percurso histórico, ¿verdad? Aparece hace algunos días, a propósito del caso Sergio Muñoz, ahora ex director de investigaciones, tras las rejas. Está preso, como ustedes saben, ¿no? Bueno, y de rebote le llegó al director general de Carabineros, Ricardo Yáñez, que como hemos dicho va a ser formalizado el 7 de mayo, me parece que es un día martes, pero es el 7 de mayo. Bueno, recordemos que al general Yáñez le tienen muchas ganas desde hace tiempo, frente amplistas, comunistas, el Instituto Nacional de Derechos Humanos, cómo no, Vallejo, Toá, el ministro Cordero, que ya le dijo que tenía que renunciar, y prácticamente todo el oficialismo le tiene ganas. Se lo quieren comer al general Yáñez, ¿no? Así que ninguna novedad que el criterio Toá haya caído sobre él de rebote a propósito de la formalización y cárcel preventiva de Muñoz. Así que sí, ninguna novedad. La novedad es cómo deshacerse de él. Esa es la novedad. Cómo deshacerse de él, del general Yáñez, para que Boric no quede nuevamente como chaleco de mono, porque resulta que es complicado echar al director de Carabineros cuando el país vive en momentos extremos de inseguridad. El único que camina tranquilo en la soledad de la noche por Plaza Brasil y otros lugares tenebrosos es Gabriel Boric, ¿no? Claro, es el único. Los demás chilenos, ni para salir a la vereda apenas se oscurece. A no ser que le pidamos la guardia presidencial, por la guardia de palacio, al presidente. Pero no creo que vaya a querer pasarla, ¿no? Claro que no. Pero en fin. Entonces surgió el criterio Toá, que es como la panacea salvadora de estas situaciones conflictivas para el gobierno, ¿no? ¿Qué mejor que el criterio Toá? Porque, claro, el general Yáñez va a ser formalizado y no podrá cumplir con sus altas funciones de dirigir a Carabineros, si tendrá que preocuparse de su defensa ante la justicia. Entonces, bien, le aplicamos el criterio Toá, pero el general Yáñez dijo que no pensaba renunciar. Por lo tanto, le dejó la pelota a Boric. Y además el Partido Comunista también le pidió públicamente que tome medidas respecto del general y también, recuerden, respecto del llamado al desorden social. Así que el Partido Comunista lo vive colocando en aprietos a Boris, ¿no? Pero en fin. Y apareció entonces el criterio Toá y este criterio se torna aparentemente legítimo, ¿no? Sin duda. Se torna aparentemente legítimo. Ya lo dijimos al comienzo, tiene el propósito de que esta puesta en escena responda a transparencia, responda a probidad, a la ética del quehacer del gobierno frente a estas circunstancias, ¿verdad? Y bueno, este propósito de manipular precisamente esa realidad para convencer, como dije, al chileno, sin duda.
Entonces aparece como legítimo este criterio, pero no es tan legítimo. No es tan legítimo. ¿Por qué? ¿Por qué, amigos? Yo afirmo que no es tan legítimo. Porque confunde lo político con lo judicial. Ese es el juego. Confunde lo político con lo judicial. Eso de momento. Yo voy a ir más allá todavía. Y protege. Y aquí está la jugada, pues. Sí, como dicen las viejitas del campo, este gobierno no da puntadas sin hilos. No es legítimo porque confunde lo político con lo judicial. Y protege a aquellos funcionarios públicos comprometidos en sus funciones por sus irresponsabilidades e irregularidades políticas en el cumplimiento de ellas, de estas responsabilidades, de estas funciones. Fíjense. Por eso es que no es legítimo. Porque tenemos muchos casos en el gobierno de funcionarios públicos que no han sido ni siquiera investigados, salvo uno que otro. Y por lo tanto no han sido formalizados. Y por lo tanto no se les aplica el criterio TOA, aunque sean responsables de la debacle de sus respectivos escritorios, de sus respectivas oficinas. Entonces se dan cuenta cómo este criterio TOA es un privilegio para salvaguardar a los irresponsables del gobierno, aquellos que han sido cuestionados y están siendo cuestionados desde hace mucho tiempo por la ciudadanía, por su comportamiento desidioso, por su incapacidad para resolver los problemas de sus ministerios. El caso de Carlos Montes, por ejemplo. Entonces a él no le toca este criterio TOA. Claro, porque él no está investigado ni tampoco ha sido formalizado, pero es un tremendo responsable del Ministerio de Urbanismo, de Vivienda y Urbanismo, el MIMBU. Es un tremendo responsable de todos los escándalos del caso Convenio, porque él es el ministro, pues. Simple, es la autoridad máxima. Entonces el criterio TOA protege a gente como Giorgio Jackson, que hoy está demandando hasta a los marcianos. Se está querellando contra todo el mundo. Pero él es el responsable directo del robo sospechoso de los 23 computadores o no sé cuántos y de la caja de seguridad que contenía. Toda esta información contenía documentos, investigación sensible, que sin duda tenía que ver con la investigación del caso Convenio. Pero desaparecieron todas las pruebas de esos computadores y desaparecieron todas las pruebas de la caja de seguridad. Entonces Giorgio Jackson sí es el responsable directo, porque además le robaron las cosas desde su propia oficina. No sé en qué piso de su ministerio, pero el criterio TOA lo deja limpio de polvo y paja, porque no ha sido investigado y no está siendo formalizado. Además, él ya no forma parte del gobierno, anda en España ahora. Entonces vean, amigos, como detrás de toda esta cuestión
Detrás de todo este invento comunicacional se esconden estrategias de la moneda para proteger a los suyos. Claro que sí, proteger a esta gente como Miguel Crispi, como Jimena Aguilera, cuyo último escándalo son los 2 millones o 3.200.000 vacunas, según la tercera, 2.400.000 vacunas contra el COVID, según el propio gobierno, que reportan, de acuerdo con información, más de 30.000 millones de pesos en pérdidas, estas vacunas contra el COVID-19. Por lo tanto, la ministra de Salud es responsable. La ministra de Salud es responsable de los protocolos con que se maltrató la moral de los niños de la escuela. Sí, señor. Y también es responsable del chemsex, ese espectáculo deprimente, ¿verdad?, que finalmente el propio Ministerio de Salud suspendió. Y que yo comenté en un programa hace ya una semana, no sé. Entonces ella es responsable, pues. Sin duda, es responsable de la pérdida de esa cantidad increíble de dinero, responsable de estos programas pornográficos con que se quiere pervertir a nuestros escolares, niños de 10 y 11 años, y este chemsex para ver las conductas de homosexuales y lesbianas y qué sé yo y trans, con una metodología de campo como yo hablaba el otro día, un método etnográfico. Bueno, ¿quién es responsable del Ministerio de Salud? Ella, pero ella no está siendo investigada, ni menos formalizada. Por lo tanto, este criterio TOA, que se hace el pan de huevo con otros criterios como el criterio de responsabilidad política, no se menciona. Solo si el funcionario público será formalizado. Qué bueno, ¿no? Qué conveniente este criterio TOA. Qué conveniente este criterio TOA para salvaguardar, no sé cómo llamar, salvaguardar la indecencia, no sé, la honra de estos personajes que ocupan estos cargos. En realidad para protegerlos, porque no está salvaguardando solo el puesto que ocupan. Porque por eso yo dije antes, yo voy a ir más allá de esta responsabilidad política, que no se menciona con este criterio TOA, ¿no? Y que es importante. Porque si el criterio TOA se aplicase a aquellos funcionarios como Montes, como Jackson, como Aguilera, como Crispi, ya no estarían en el gobierno, sin duda, si hubiese transparencia y probidad. Pero no, se deja de lado ese criterio de responsabilidad política. ¿Qué podría ser, verdad, una aplicación de este criterio? Pero no lo está. Y claro, y estos personajes, aunque estén cuestionados, porque lo están, ¿acaso Jackson no está cuestionado? Podría no estar en el gobierno, pero es un personaje cuestionado. Más aún que todos ellos llegaron con este cuento de la superioridad moral, con este cuento de refundar Chile para hacer un Chile más digno, más decente, con una moral amplia, alta. Bueno, están cuestionados. Montes no está cuestionado. Es un tipo que da pena. Miguel Crispi no está cuestionado en el caso Convenios. Hasta lo han acusado de no entregar la información a Boris. Pero Boris ya lo sabía también de mucho antes, así que aquí la moneda huele a putrefacto desde hace tiempo. Así que Crispi es responsable, sí, tiene responsabilidad política.
No fue a declarar a la Cámara, fue a la tercera vez. Porque, bueno, ya lo obligaron a ir. En fin. Entonces, claro, estos funcionarios están cuestionados, sin duda, al punto de que merecerían una investigación. Claro que sí. Investigación que evidentemente no se va a llevar a cabo jamás, por lo menos con este gobierno. Una investigación judicial por tráfico de influencias, por ocultamiento de hechos, ¿no? De hechos vinculados a causas judiciales. Claro que sí. Por mentir. Bueno, y otros. Y otros. Entonces, debieran estar siendo investigados. Por cierto, merecerían una investigación por estas causas. Sin duda. Hay tráfico de influencias. Hay ocultamiento de datos, de información, que perjudican la investigación de algunas causas. Eso está penado, es un delito. Bueno, y otros. Estos funcionarios públicos no han sido ni investigados ni serán formalizados. Entonces, estamos ante la presencia de un criterio, como digo, muy generoso para la moneda. Y los ejemplos de la moneda, como dije, son muchos, los voy a repetir: Miguel Crispi, Carlos Montes, Giorgio Jackson, Javiera Martínez, la directora de presupuesto, según Marcel, la mejor directora de presupuesto. También, ¿verdad? Jimena Aguilera, Nicolás Cataldo, un desastre, un desastre. El solo hecho que haya más de 3.000 estudiantes aún sin matrícula ya era para que no estuviese más a cargo del Ministerio de Educación. Pero no, porque el criterio TOA no tiene que ver con responsabilidades políticas, con el criterio responsabilidad política. No. Tiene que ver solamente con aquel que está enfrentando a la justicia. Ah, ya. Bueno, ahí está, pues, amigo. Por eso es que yo dije que no es legítimo, no es confiable, que responde a un cuento, a una estrategia comunicacional de parte del gobierno para proteger a esta gente que yo menciono y otros. Claro. Entonces, todos ellos son responsables políticamente. Por lo menos son responsables políticamente de lo sucedido, de lo que pasa en sus respectivas oficinas, como dije, y del daño causado bajo su administración. Daño causado a la fe pública, que ya no creemos en ellos, en absoluto, y daño causado a las arcas fiscales, que son millonarias. No solo, ¿verdad?, el daño a la fe pública. No, claro que no. Con la pérdida inexplicable de documentos, como yo decía, como esta caja fuerte, como los computadores de las oficinas de Giorgio Jackson, todo sospechosamente robado, sino también el daño irrecuperable a las arcas, porque esa plata no se va a recuperar más, a las arcas fiscales. Y todo el mundo llorando en el gobierno para que se aprueben reformas. Más impuestos para más impuestos para aquello, más impuestos para aquel. Y las platas se despilfarran de esta manera. Bueno, el caso convenio, el caso vacunas vencidas, malas ya contra el COVID-19, en fin. Entonces vean, amigos,
Pero claro, aquí no funciona, como dije, el criterio Toa, apropiado, conveniente, generoso, buena onda, con los suyos. ¿Por qué? Y ahora voy más allá. Porque más amigos, que una responsabilidad política detrás de este conveniente criterio proteccionista para el gobierno, se encuentra el criterio moral. Sí, señor. Mejor dicho, la falta de criterio moral para evaluarse a sí mismo y a los otros. Y yo creo que esa es la cuestión elemental, fundamental de este famoso criterio Toa. Un político decente, porque me imagino que habrá algunos por ahí, un político decente no espera ni el criterio judicial, ni tampoco el criterio responsabilidad política, porque ambos lo libran de sus culpas, como los ejemplos que he mencionado. Claro, los libran de las culpas, porque el criterio judicial, si no es formalizado, los libra de las culpas. Y como el criterio Toa no se vincula con las responsabilidades políticas, también lo libra de las culpas. Entonces, hay un criterio superior, que es la ética del político, la moral de la persona, del político. Claro, claro que sí. Entonces, no los libra de las culpas, como los ejemplos que yo he mencionado acá, sino que se autoaplica el criterio moral. Claro. Cuestiona su proceder y da un paso al costado sin que nadie se lo pida. Eso hace un político honesto. Eso hace un político honesto. No espera el famoso criterio Toa, ¿no? No. Él se analiza, como ocurre en otras partes del mundo, donde políticos que bueno, se dan cuenta, son sorprendidos en irregularidades sin que haya que llegar a la justicia ni mucho menos, y renuncian automáticamente, inmediatamente. Pero aquí no, pues aquí estamos en Chile y los políticos en Chile funcionan de otra manera. Ahora, pero estamos en Chile, claro, y Carolina Toá, amigos, y este es como el corolario de este análisis. Estamos en Chile y Carolina Toá es la menos indicada para fijar cualquier tipo de criterio. Es la menos indicada para fijar cualquier tipo de criterio, puesto que ella no tiene ninguno, ni el de responsabilidad política, ni menos el moral. Su pasado frente al PPD, su relación con el ex yerno de Pinochet, Julio Ponce Leró, y su desastroso paso por la Municipalidad de Santiago, la inhabilitan moral y políticamente para que pueda ser considerada como un ejemplo de cualquier tipo de criterio. Es como el diablo vendiendo cruces, ¿no? Y Camila Vallejo parece su apóstol ahora. Y sale, ¿verdad?, a difundir las cruces de Carolina Toá y a aplicar para todo ahora el criterio Toá.
con la mayor desfachatez. Pero Carolina Toá, su pasado la inhabilita, su pasado absolutamente falto de moral, falto de ética, y su irresponsabilidad política, cuando estuvo a cargo del PPD, cuando estuvo en la Municipalidad de Santiago como alcaldesa, no tiene moral para estar dictando clases, cátedra de criterio, de comportamiento. No, no, amigos, por eso dije que esto era un criterio muy conveniente, este criterio Toá, para salvaguardar a estos personajes comprometidos con la moral y con la responsabilidad política. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque el criterio Toá solo se aplica en caso de que el personaje esté enfrentando a la justicia y sea formalizado. Conveniente, ¿no? Porque ninguno de ellos, como dije, será jamás formalizado, ni está siendo ni siquiera investigado. ¿Qué tal, amigos? Entonces uno no tiene que llegar y creerse, ni comulgar con ruedas de carreta, como dicen las viejitas del campo, cuando estos personajes salen con estas frases rimbombantes, con estas frases, ¿verdad?, que marcan, que dicen, oh, criterio Toá. Y vean ustedes en qué consiste el criterio Toá. Y que alguien me diga lo contrario, por favor. Que el criterio Toá no tiene nada que ver con lo que yo acabo de decir. Que alguien me lo diga. Claro, ¿no? Entonces, bueno, si vamos a creer en el criterio Toá, entonces tenemos que creer en el diablo, como dije, vendiendo cruces. Y a Camila Vallejo, que de repente hace de vocera, de repente, pregonando estas cruces a los cuatro vientos, ¿no? Como el apóstol de Carolina. Así es, sin criterio moral, amigos, en definitiva, sin criterio moral, no hay criterio de responsabilidad política, ni cualquier otro que evalúe el comportamiento político irresponsable o deshonesto o ambos a la vez. Entonces, sí, esa era mi reflexión respecto de este criterio, ¿verdad?, muy conveniente de Carolina Toá, criterio Toá. Claro, y Vallejo, ¿verdad?, dice que, bueno, no se entiende, ahora ya hablando de la oposición, ¿no? Vallejo a propósito de esto. No se entiende, dice, la contradicción permanente de la oposición respecto a estos casos, dice, ¿no? Cuando hablamos de tener un estándar alto, el criterio Toá es un estándar alto, y cumplir con ese estándar, independientemente del color político, y lo decimos en serio. Sí, claro. Sí, aquí no hay ni derecha ni izquierda, la corrupción es de todas partes. Ya lo he dicho otras veces. Esto de querer derechizar, y ahora habla independientemente del color político, porque ya se le ha dicho varias veces. Se le ha cuestionado a doña Vallejo, a doña Camila Vallejo, se le ha cuestionado que siempre que habla, derechiza el debate. Y se olvida que tiene tejado de vidrio. Se olvida de Revolución Democrática, se olvida de Comunes, se olvida de Convergencia Social, se olvida del Partido Comunista, que está hasta aquí, ¿no? Por ser un partido subversivo, insurrecto, que llama al desorden, como lo hizo Núñez, y como lo aprueba un montón de gente, Cuello y otros comunistas. Y está hasta aquí con el caso Jadwe,
del compañero Jadwe, ¿no? Compañero Jadwe. Apenas el caso farmacias populares, es una de las aristas en la que está siendo investigada y por la cual va a llegar a la formalización, pero tiene un montón de otras investigaciones abiertas, como lo digo en mi programa de ayer. Bueno, entonces, claro, dice ella, habla de alto estándar y de tener y de cumplir con este alto estándar. Pero ¿cuál alto estándar, Camila Vallejo? ¿El criterio TOA le parece a usted un alto estándar? A mí me parece una desfachatez, un criterio bastante conveniente para esconder las irregularidades cometidas por esta gente, cometidas en el gobierno, en la moneda. Porque si nosotros aplicamos otro criterio como el criterio moral, incluso el criterio de responsabilidad política, esta gente no estaría. Ni Crispi, ni Toa, ni Montes, Jackson ya no está, ni Javiera Martínez, ni Aguilera, ni Cataldo, en fin. Esta gente ya no estaría. Entonces, ¿de qué alto estándar me habla usted? ¿O nos habla a todos los chilenos? Entonces, condena a la oposición porque dice que todos los días le pedía que la salida de un ministro. Seguramente se refiere a Montes, ¿no? O de un asesor del segundo piso. Seguramente se refiere a Miguel Crispi, claro. Por razones políticas. ¿Se dan cuenta? Por razones políticas, no Camila Vallejo. No es por razones políticas. Y aquí queda en evidencia el criterio TOA, que la razón política no sirve, no se aplica en estos casos, porque aquí no hay formalización. ¿Se da cuenta, amigo? La propia Vallejo lo dice. La oposición pedía todos los días la salida de un ministro o de un asesor del segundo piso solo por razones políticas. Pero yo voy más allá. Debieran no estar por razones morales, por razones éticas. Pero Vallejo me da la razón respecto de lo que estoy diciendo. No hay criterio TOA para aplicar ni a Crispi, que es el personaje del segundo piso, que no menciona, o mejor dicho, que menciona a Vallejo sin dar el nombre, y Carlos Montes es el ministro que sin dar el nombre nosotros sabemos que se refiere a él, al ministro de Vivienda y Urbanismo. Entonces, claro, la oposición pedía la salida de ellos solo por razones políticas. Bueno, ¿y qué otra razón? No es suficiente una responsabilidad política. Y si no lo es, ¿qué responsabilidad superior a la moral puede haber en un político que ocupa un cargo de ministro o un cargo tan importante como el de asesor presidencial, jefe de los asesores? Entonces, amigos, la propia Camila Vallejo está diciendo, justificando esa irresponsabilidad política desde el criterio TOA. ¿Se dan cuenta, no? Entonces, yo siento que aquí la gente no tiene que entrar en este juego del gobierno. No tiene que entrar en este juego del criterio TOA, ni menos pensando en quién es Carolina Toá. Un personaje nefasto, con un tremendo tejado de vidrio. Entonces, amigos, debemos decir estas cosas, cuestionarlas, condenarlas,
desnudarlas en el análisis, despojarlas de ese lado buenito, de ese lado aparentemente legítimo, transparente. Y ustedes ven que no hay ninguna transparencia en el criterio Toa. No hay ninguna legitimidad, ni política ni moral, en el criterio Toa, puesto que ella está inhabilitada a mi modo de ver. Por eso dije también en otro programa que la decadencia del gobierno de Boris hasta pasa por ahí. Pasa porque su ministro del Interior es un personaje absolutamente cuestionado, políticamente y moralmente, como es Carolina Toá. Pero eso significa que entre sus aliados directos, comunistas y Frente Amplista, hay gente tan mediocre que no hay ninguno ni siquiera capaz de reemplazar a Toá, que ya es mediocre y con todos esos atributos negativos. Bueno, eso es, pues, amigos. Y ahora viene ella a instaurar el criterio Toa y Vallejo a avivarle la cueca, a ser ahora la vocera de Toa, la intérprete de Toa. Esta gente, amigos, no tiene remedio. Se cubren entre ellas dos. Cubren a Boric. Boric se lava las manos. Y en medio de todo esto el general Yáñez, que no tendría por qué ser formalizado. Vamos a hablar algo de esto mañana viernes. Los directores, el director general cumple funciones que son complejas, en situaciones complejas, como fue el estallido delincuencial de octubre. Pero en fin, amigos, gracias por su compañía y por su atención siempre. Ojalá que este análisis, este comentario nos sirva para reflexionar y comenten también ustedes, por favor, amigos. Y nos vemos mañana viernes aquí en Política con Carreño. No lo olviden, ¿eh? Chao, amigos. Gracias.